Ya estamos de vuelta en Tolerancia Cero junto a nuestro siguiente invitado, Mario Weissbluth. Bienvenido, Mario. Buenas noches. Muchas gracias. Esta fue una vieja casa para mí. Tolerancia Cero, aquí nació Educación 2020. Así es. Ese día. Con los cuales están distanciados ahora, la directora de Educación Sí, 2020. hemos tenido ahí unos desencuentros. Sí. Dijo que no lo representaba, lo que decía. Así es. Pero no quiero entrar en esas polémicas menores. Mario, usted representa a un movimiento, Los Amarillos. Sí, señor. Hoy día yo en la mañana leía los principios y la verdad es que me parecieron bastante elocuentes en el sentido que están por los cambios, pero de manera gradual y responsable. Así es. Con diálogo Así y con pasión por hacer las cosas bien. Así es. Entonces yo le quiero preguntar a usted, antes de entrar en los detalles, los contenidos, el proceso de elaboración de la Constitución, del proyecto de Constitución, ¿usted cree que ignoró algún sector o fue más bien...? No, o sea, yo creo que es evidente que la composición puntual que se dio en la convención, a mi modo de ver, por lo menos se dice mucho que es democrática, se eligió con normas democráticas, por supuesto, pero la composición obedeció a una normativa muy puntual que se les dio y que no está representando, por ejemplo, a los partidos políticos que hoy día están en el Congreso. ¿Y usted cree que, por lo tanto, el proceso ya partió chueco, digamos, ¿no? ¿Y no fue capaz de enderezarse? No, dada esa composición, yo creo que esa era la crónica de una constitución errónea que se terminó finalmente, que es lo que a mí me interesa conversar, que es una constitución que realmente yo vengo a tratar de explicarle a los televidentes y a ustedes de que sería muy grave que se apruebe. O sea, yo creo que no es un problema menor, que no es un problema de detalle. Yo creo que aquí la Constitución trae 5 graves defectos, 5, que son un grupo a su vez de cosas, ¿no? Si la puedo, por favor, mostrar a la cámara, ¿será posible que lo acerque a la cámara? La están tomando. ¿Sí? Sí. Bueno, trae un problema que es el negro, que es el mayor de todos, que es la madre de los problemas, que es el sistema político. Trae problemas graves en materia de plurinacionalidad, problemas graves en materia de descentralización, problemas graves en cuanto a inhibición del desarrollo económico, que yo creo que va a hacer que todos estos anhelados derechos sociales terminen cumpliéndose, y fíjense lo que les voy a decir, a un nivel menor del que hay hoy día, ¿no? Que por el decrecimiento económico se va a poder ofrecer menos derechos sociales de los que hay hoy día. Y finalmente un poder judicial también muy vulnerable políticamente. El punto que quiero hacer y que es difícil transmitir, me cuesta transmitirlo, es que cada uno de estos problemas por separado tal vez no conduzca al país a una crisis. Pero al igual que en el Transantiago, cuando esto se acumula en el tiempo y coinciden, como pasó con el Transantiago, fallaron las vías segregadas, falló el sistema informático, falló el modelo predictivo, falló esto, lo otro, y tuvimos a 5 millones de personas entrando por las ventanas, porque hubo una falla sistémica. Esto, lo que a mí me anuncia, es una falla que al final nuestro chilito va a tener menos democracia, incluso con posibilidades de caer en estados autoritarios. Mario, ¿le puedo hacer una consulta? Perdón, solo para terminar. Menos democracia, menos desarrollo, menos derechos sociales, un Estado más frágil y más violencia. Le hago una consulta. Usted ha estado bien activo en las redes sociales, algunos videos estuve viendo al respecto. Estoy hecho un youtuber. Uno de esos, justamente, usted tiene un video donde señala distintos mitos de lo que significaría aprobar, y me llamaron la atención algunos. A ver, cuéntame. Usted señala que aprobar, dice algo así como aprobar consagra derechos sociales, esto es un mito, y usted señala que todos los derechos que están mencionados en la propuesta de la nueva Constitución ya estarían aprobados en las leyes, por lo cual ya existen, y da algunos ejemplos como subsidios, pensiones, etcétera. Un par de preguntas al respecto. ¿No cree que eso es una confusión entre la norma constitucional y la discusión de política pública? No, estoy de acuerdo que una norma constitucional lo amarra más. Sin embargo, en este sistema, con caída económica y con un Estado menos capaz de entregar esos servicios, por mucho que haya constitución y norma amarrada, no va a haber la cantidad que quisiera la Le hago una población. segunda pregunta sobre esto.
porque usted dice que en el fondo no sería necesario porque ya están las leyes. Varios de su sector o del grupo en el cual usted forma parte han señalado que están por rechazar, pero para reformar. En base a su argumentación en este video en YouTube, usted no estaría de acuerdo en establecer derechos sociales en esta futura reforma de luego rechazar. No, entiéndeme. Yo no tengo ningún problema con que todos los derechos sociales que están listados hoy día en la Constitución, no tengo ningún problema con esos capítulos de la Constitución. Pueden quedar perfectamente establecidos. Pero usted dice en el video que ese es un mito. Lo que quiero decir y transmitir es que el mito se basa en que lo que está ocurriendo o lo que podría ocurrir en materia de decrecimiento económico y de deterioro de la función del Estado va a ser que todas estas demandas se van a satisfacer menos aún que con la situación actual. Es que finalmente eso más que un mito entonces sería responder a los principios de responsabilidad fiscal, por ejemplo, que están consagrados en la misma propuesta. Habla más bien de responsabilidad que esto no sea real. No, el problema por el cual no se va a cumplir es primero porque el Estado va a funcionar de una manera mucho más deteriorada. Puedo entrar al sistema político en más detalle si ustedes quieren. Pero segundo, porque hay una gran cantidad de normas que van a hacer decrecer la inversión y el empleo. Por lo tanto, no es un problema de responsabilidad fiscal. El Estado va a recaudar menos que hoy. Mario, usted insiste en ese punto, digamos, de que habría un decrecimiento económico y que por las normas de la Constitución se va a recaudar menos, lo que es opinable, por cierto, es una opinión. Claro. Ahora, es distinto cuando, por ejemplo, se empiezan a afirmar cosas sin el debido respaldo. Le pongo un ejemplo. Usted el 22 de junio en Twitter decía lo siguiente: British Petroleum acaba de decidir no invertir en Chile en un proyecto de hidrógeno verde de $60.000 millones por la incertidumbre constitucional. Imaginen eso en empleos directos, indirectos y recaudación fiscal. Nos fuimos a la B, Moody, My Ass. Ese fue su Twitter. Eso no está comprobado, Daniel, y no hay prueba de que eso efectivamente sea. Yo sabía que me ibas a preguntar esto. Yo vengo a otra cosa. Por favor, no me hagan perder tiempo en esto, pero te comprometo a contestártelo en el minuto de confianza final. Pero es que, a ver, usted dijo esto hace un mes públicamente. En el minuto de confianza Preferiría que me lo final. conteste ahora porque en este momento podemos conversarlo. Bueno, la historia que no he contado hasta ahora, es que desgraciadamente, y fue un error mío, este fue un Twitter anterior de otra persona, que yo lo tomé y en lugar de retuitearlo, lo escribí yo. ¿Me explico? No fue un retuiteo, sino un tuiteo. Y después, cuando fui a recuperar el origen, estaba borrado, estaba desaparecido. O sea, esto no es cierto. Yo creo que no es cierto ahora, ¿no? Ahora, de que han habido conversaciones probablemente, pero no lo puedo afirmar y no puedo afirmar que es cierto. ¿Y por qué se demoró un mes en dejar algo públicamente si usted sabía que Porque no quise seguir agregándole a la fauna tuitera, Daniel, más gasolina. Pero si uno dice algo falso, ¿no es correcto rectificarlo públicamente? Daniel, yo no puedo asegurar que sea falso porque el tuit anterior al mío existió. ¿De quién? De la persona que después lo borró, pues. ¿Quién es esa persona? No te lo puedo decir porque no sé. O sea, usted escribió algo de un tuit de una persona que no sabe quién es. Que después borró su tuit. Ya. Cuando usted le preguntaron de una de las agrupaciones de fact-checking, usted dijo que esto se lo había dicho en off una persona, en privado. Es. Después yo chequeé en off con una persona de una empresa que no puedo dar el nombre y me dijo que hubieron conversaciones muy preliminares y que murieron al poco plazo. Pero esto era falso. El tuit suyo era falso. No te acepto esa afirmación tan dura, pero si tú quieres y te das el placer de decir como tuit falso, dale. No es mi placer, solo para que la ciudadanía esté bien informada. Tú estás dedicado a esto y yo estoy dedicándome, quiero hablar de esto. Es que el trabajo del periodismo también es chequear las afirmaciones que se hacen públicamente de líderes de opinión y ver si son verdaderos o falsos. Sí, ok. Mario, yo te hago una pregunta. En esta conversación nosotros estamos viendo que los derechos sociales es contraintuitivo porque uno sabe que la Constitución tiene más derechos sociales, pero tú abordas dos aspectos que al final de cuentas terminarían perjudicando esos derechos sociales. Y en el punto de vista de recursos fiscales, recién tú afirmabas que con esta nueva Constitución iba a tener menos recursos fiscales el Estado para poder financiar esos derechos sociales. Así es. ¿Por qué? Mira, veamos las cosas que van a inhibir el desarrollo económico dentro de la Constitución. La primera y una de las más graves es el agua.
Esta Constitución, y leo aquí del texto de los constitucionalistas amarillos, por eso lo quiero leer, ¿no? Esta Constitución inhibe la inversión y el desarrollo al hacer más precario el derecho de propiedad. Lo peor, hace más precarios los derechos de agua de los 350.000 usuarios actuales, artículos 47 y 144, sin que estos puedan ser utilizados como garantía en créditos bancarios. Son 5.000 organizaciones de regantes. En el fondo los expropia sin pago ni siquiera justo. Hubiera bastado con llevar el excelente y unánimo Código de Aguas actual al rango constitucional, porque está funcionando de lo más bien y fue unánimemente aprobado en el Congreso. He tenido reuniones con agricultores y están simplemente aterrados con esta situación. Pero Mario, también... Pero permíteme, o sea, porque son varias las normas que van a generar caída económica. Por cierto, quiero hacerles claro de que del agua depende el 80% de las exportaciones de Chile. El 80% de las exportaciones de Chile depende directa o indirectamente del manejo racional del agua, ¿no? Cuando estas empresas, grandes, medianas, pequeñas, no tengan la manera ni siquiera de transar sus permisos de agua, esto va a ser una crisis económica mayor y se va a decretar a los pocos días de aprobar la Constitución. Sigo. Todos queremos proteger los glaciares. Eso yo creo que no está en cuestión. Pero texto de la Constitución, excluidos de toda actividad minera los glaciares y las áreas protegidas. Me permití conversarlo con dos presidentes de Codelco, expresidentes de Codelco. Me dicen, dada la rigidez de este texto, esto va a paralizar 60 faenas mineras el día mismo de entrada en vigencia de la nueva Constitución. 60 faenas mineras, que son aproximadamente el 30% de la producción minera del país. Pequeño detalle, ¿no? Tercero, son cuatro. Tercero, los sindicatos van a poder plantear la huelga por aspectos no laborales, lo cual va a crear una verdadera industria de los bonos de término de conflicto. Hasta ahora, los sindicatos legítimamente podían declararse en huelga al negociar el contrato colectivo. Ahora, no en el sector público. No, y no en el sector público. Ahora van a poder hacer una huelga por solidaridad ¿Y el otro con punto, Mario? los pescadores artesanales, ¿no? Lo peor, más allá de todas estas normas específicas, el sistema político que yo he marcado en color negro, dada su conformación y falta de contrapesos a la Cámara, se constituirá en una fuente permanente de inseguridad respecto a las reglas del juego, inhibiendo aún más la inversión. Y aquí me detengo en un último detallito. El sistema político va a generar una Cámara todopoderosa que va a tener graves inestabilidades. La primera es que cuando tengamos un presidente que no tiene la mayoría en la Cámara, ese presidente va a estar completamente atado de mano. Cuando el presidente tenga mayoría en la Cámara, a través de las leyes de minoría simple, esta cuestión se puede convertir en una república autoritaria y no van a tener ningún problema para hacerlo. Mario, le hago otra consulta asociada a los mitos que usted ha difundido de la propuesta de nueva Constitución. Usted dice que es un mito que la propuesta elimina el Estado subsidiario y usted lo argumenta señalando que este principio no figura como tal en la actual Constitución. ¿Usted no cree que la noción de subsidiariedad es el esqueleto de la Constitución redactada en dictadura? Mira, ¿qué significa subsidiariedad? Subsidiariedad en la esencia significa que el Estado no puede tener empresas. Eso es y me fui a la Wikipedia a ver qué significa subsidiariedad, ¿me entiendes? Pero en dictadura el gobierno tenía empresas, el Estado tenía empresas. Bueno, por eso te digo, entonces esto de que el Estado no puede tener empresas no ocurrió ni en dictadura, no ha ocurrido ahora. Tenemos Metro, tenemos Codelco, tenemos, bueno, todas estas empresas. Por lo tanto, yo creo que hay más de mitología épica. Disculpe, de la subsidiariedad. Pero más que mitología, primero, puede ser que sea una conceptualización un poco acotada,
Pero cuando ve el video de los mitos y donde usted dice que la actual Constitución no habla de subsidiariedad y que no sería en el fondo, no se eliminaría en esta nueva propuesta, me acordaba de la declaración del Gobierno de Chile de 1974, bien famosa, que establece los principios de la dictadura y que de hecho Gonzalo Rojas en los últimos años, y lo citaba bastante, él señalaba que esa declaración había tenido dos grandes implicancias. Una de ellas era haber transformado dichos principios en normas constitucionales. Y si uno revisa esa declaración, el apartado respecto a subsidiariedad es bastante relevante, lo que vuelve a reforzar, en palabras de defensores de la dictadura, de la esencialidad de la subsidiariedad en el texto. Lo complemento con otro punto. La discusión de la reforma de la ley 20.050, de la reforma constitucional del expresidente Lagos, cuando uno revisa la discusión de dicha reforma, el que en ese momento era el presidente de la comisión, el senador en ese momento Chadwick, hacía un contrapunto señalando que hablar de Estado social era contrario a la lógica ideológica de ese texto. Entonces, ¿usted no cree que en esta propuesta habría un cambio al respecto? Honestamente, en términos prácticos, de veras, te lo digo de todo corazón, no creo que haya. En términos prácticos, la única consecuencia del Estado subsidiario o no tan subsidiario o de derechos sociales es que no hayan empresas públicas. Cosa que no se ha cumplido en todo este periodo. No hay otra, no me acierto a pensar en otra. Si tú me dices, mira, por la norma de la subsidiariedad, tampoco los chilenos pueden hacer esto otro, por ejemplo, te lo que puedo no puede haber un entender. plan universal de salud, porque en la Constitución actual se establece el derecho de que las personas puedan cotizar en un sistema privado o un sistema público, por darle un ejemplo. Perdón, pero hoy día yo mismo hice una propuesta de salud que está siendo tomada en muy buena medida por el gobierno de Boric y lo está pudiendo echar adelante sin el cambio de la Constitución. Pero no un sistema universal de salud, como el que se propone en la nueva Constitución, por darle un ejemplo. Podría ser perfectamente dentro de la Constitución actual incluso. Usted en el análisis que hace ha dicho, y creo que lo estoy citando bien, que el 90% de este proyecto de Constitución está bien, que son 35 de 388 artículos los que tienen defectos graves y son los que usted ya ha explicado. Si gana el rechazo, ¿usted cree que efectivamente en el Congreso se van a hacer exactamente las reformas a esos artículos que usted considera necesario cambiar? Bueno, ¿y qué certeza puede tener de que se van a efectuar efectivamente esas normas, considerando que con el rechazo rige la Constitución actual, no el 90% del proyecto constitucional que usted considera bueno? A ver, es que ahí tenemos que pensar qué pasa el día después. Saqué un video recién ahora que se llama El día después del rechazo. 5 de septiembre. 5 de septiembre. Mira, lo que tiene que pasar, y parto de la base que el 95% de los chilenos queremos que haya un cambio de constitución. O sea, que no va a ser que vamos a quedarnos como está la cosa, ¿no es cierto? Yo parto de ese punto. Yo te diría que hay dos cosas. Primero, ¿cuál es el punto de partida de la modificación de esa constitución? ¿Desde dónde se parte? Y segundo, ¿quién lo hace? Son las dos grandes cosas. El punto de partida podría ser el texto mismo, con sus 91% de buenas cláusulas. Perdón, pero si se rechazara por parte de los ciudadanos un texto, ¿por qué ese texto rechazado sería la base de una constitución? Permíteme, porque los constitucionalistas que van a hacer la pega después, ya veremos quiénes son, pueden perfectamente tomarse la libertad de tomar este texto. ¿Usted cree que tiene que ser un grupo de constitucionalistas expertos el que redacten una constitución? Te quiero plantear primero el punto de partida y después quién lo hace, para ordenar la conversa. El punto de partida es o el texto actual con sus defectos, que hay que, yo creo que podárselos, ¿no? Por eso yo saqué mis videos del jardinero constitucional, porque hay que podarle como 17, 18, 20 artículos y cambiarlos, etcétera. Y solucionar omisiones, por cierto, omisiones bien graves también. Segundo, se puede tomar la Constitución de Bachelet, o segundo, se puede partir de la Constitución actual y empezar a partir de ella a construir, o se puede partir de cero, ¿no? O sea, pero yo creo que esa es una discusión que no es muy relevante. ¿Por qué? Porque se va a nombrar un nuevo ente constituyente, llamémoslo ente. Y ese ente, una vez nombrado, va a poder hacer lo que quiera. ¿Quién va a nombrar esa ente? Por eso, yo tengo una propuesta, pero es mi humilde propuesta, ¿no?
Los constituyentes podrían ser, y se ha hablado del propio Congreso, se ha hablado de un grupo de expertos y se ha hablado de una nueva convención, ¿no es cierto?, llamando tipo la actual, tal vez con otras normas, a un grupo constitucional. Las tres tienen virtudes y defectos. El Congreso tiene capacidad técnica, más que ninguno, saben de leyes, saben de constitución, pero está bastante poco legitimado en la ciudadanía. Un grupo de expertos, académicos, técnicos, constitucionalistas. Por cierto, debo darte una primicia ahí. Los amarillos ya formaron un grupo para las nuevas cláusulas constitucionales y ya tenemos un texto con 27 principios alternativos. Pero la pregunta es, ¿quién los nombra y quién les da la legitimidad a ese grupo? Yo tengo una postura, una propuesta, pero es completamente individual, no es de los amarillos, es mía, que trata de resolver los problemas de estas tres variantes. Yo daría una mezcla en que se nombren a 20, 25 parlamentarios por sorteo. Segundo, que esos 20, 25 parlamentarios en audiencias públicas nombren a un grupo de expertos. Ahí tenemos un segundo grupo, ¿no es cierto? Tercero, tiene que haber una componente plurinacional en la proporción razonable. Y cuarto, representantes de todas las regiones de Chile electos por los CORES, no en una elección nacional, sino que electos por los CORES. ¿Cuál sería la gracia de este modelo? Que se puede armar esto en cuestión de un mes y tenemos nuevamente un grupo constituyente funcional. Ahora, esto no lo va a decir usted ni lo van a decir los amarillos, lo va a decir el Congreso finalmente, si es que lo gana va a rechazo, decidir el Congreso, cuál es el punto. ¿Usted tiene alguna garantía de que en el Congreso, la derecha, que finalmente es la que tiene los votos para decir qué se hace y qué no se hace, qué es lo que va a hacer finalmente? ¿Usted sabe qué es lo que van a hacer ellos? Porque de ellos depende al final, no depende de usted. No tengo la menor idea, Daniel. No tengo la menor idea. ¿Y llamar a votar rechazo sin tener la menor idea qué pasa al día siguiente le sigue pareciendo lo más adecuado? No, perdón, pero es que yo creo que me estás poniendo entre una sartén y un fuego y yo prefiero esa incertidumbre acerca de la conducta de la derecha que la verdadera catástrofe nacional que podría ser la aprobación de esto. Aunque sea entregarle un cheque en blanco a la derecha para que ellos vean qué se hace y qué no se hace. Yo creo que no va a ser un cheque en blanco ni para la derecha, ni para el Frente Amplio, ni nadie, porque vamos a estar en 4/7. Y ahí ya creo que las cosas se hacen mucho más viables. No sabemos todavía. No sabemos todavía que se apruebe los 4/7. Pero ya aún si estuvieran, la derecha seguiría pudiendo bloquear cualquier cambio. Ahora, yo creo que ya la derecha, si me permiten echar la foca a la derecha por un tiempito, yo creo que ya la cantidad de condoros que se ha mandado a la derecha en el país es lo suficientemente grande. Rechazaron la constitución de Bachelet. Yo te juro que lo hubiera aceptado Chadwick y no estaríamos aquí discutiendo. Pero usted le está dando el poder a ellos para que ellos decidan que se reforme. No les estoy dando el poder, te estoy hablando de los condoros de la derecha. Después decidieron los muy perlas no ir a votar para elegir convencionales y llegó la mitad de los que debió haber llegado a votar, con lo cual se desbalanceó completamente la convención constitucional. Yo creo que a esta altura están tan vapuleados, sinceramente es mi creencia, de que van a doblar un poco más las manitos y van a empezar a aceptar. Y no creo, me cuesta creer que al día siguiente el rechazo digan, ya, chao, no se hace más nada, se bloquea todo. Mario, no puedo creerlo porque yo creo que se hunden políticamente forever. ¿Usted cree que hay que confiar en ellos porque están débiles? Sí, creo que hay que confiar en ellos porque están tremendamente débiles. Le hago una pregunta porque se ha enfocado bastante en los temas catastróficos, en sus palabras, respecto a la propuesta de nueva Constitución. ¿Usted cuáles cree que deberían ser los elementos principales para una nueva Constitución, asumiendo que, como ha dicho acá, usted cree que la del 80 ya está muerta? Mira, lo primero es que hay que corregir el sistema político que plantea esta. Yo volvería al Senado, o sea, volvería a un sistema balanceado. Pero usando como base la que tenemos actualmente vigente. Sí. En materia del sistema político, yo volvería prácticamente al sistema actual, con un detalle. Es una catástrofe lo que tenemos en materia de partidos políticos. Hoy día tenemos 22 partidos políticos en el Congreso. Se forma un partido. Tú vas a comprarte un hot dog y se forma un partido político.
Esto es lo que ha causado la fragmentación y el deterioro del sistema político chileno, y eso el proyecto constitucional no lo mencionó en ninguna parte, es una omisión muy grande, y hay que hacer algo respecto al sistema político, al sistema de partidos me refiero, ¿no? Eso en lo que se refiere al sistema político. ¿Y distribución del poder en sistema político no cree que es un elemento relevante? ¿Distribución del poder en qué sentido? Por ejemplo, en materia regional. Sí, es que ya voy, a eso voy. Yo he escrito un libro que se llama Tejado de Vidrio, en que hablo 7 años atrás de la necesidad de un cambio constitucional en el cual se produzca una mayor descentralización. Yo creo que la descentralización que se produjo se pasó 3 pueblos, pero se puede morigerar razonablemente. Bastaría, fíjate tú, Pía, bastaría una cosa, en el mismo texto actual, que usemos el capítulo que tiene la Constitución española en su artículo 148, que dice, mira, está bien, tenemos comunas independientes, tenemos regiones independientes, tenemos autonomías territoriales indígenas independientes, pero el artículo 148 de la Constitución española, si mal no recuerdo, el 148, define las 35 potestades que son propias del Poder Ejecutivo y que ni los catalanes, ni los vascos, ni los nadie se las puede quitar. Si nosotros pusiéramos un artículo tipo 148, esa parte de la distribución del poder se corregiría muy bien. Mario, ya nos van quedando pocos minutos y yo creo que no podemos no hacerle esta pregunta. Usted es experto en educación, fundó una fundación Educación 2020, me consta que usted ha estado siempre en el debate. Hasta peleándome contigo. Hasta hemos tenido discusiones. Pregunta, ¿cómo encuentra usted que quedó el derecho a la educación en el borrador? En eso incluso hay amarillos que no van a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que se está haciendo mucho asunto de la Constitución en materia de educación. Yo creo que no me mueve ninguna aguja el texto en materia de educación. O sea, ¿le gusta esa parte? Sí, me parece que está bien. Yo creo que hay que darle a las instituciones del Estado que están demolidas en Chile, desde preescolar hasta superior, un estatus mayor, y no veo que se esté amenazando ni la libertad educativa. O sea, yo creo que ahí a mí no me mueve la aguja para ningún lado el texto en materia de educación. Y su otra pasión, yo sé que es modernizar el Estado. Sí. ¿Usted cree que el Estado hoy día tiene las capacidades para poder ejecutar correctamente estos derechos, estos principios que plasma este nuevo texto, con la gradualidad que sabemos que Amarillo quiere y con los artículos transitorios? No estamos diciendo la noche a la mañana, pero ¿está faltando algo con respecto a la modernización del Estado que no esté en el texto? ¿O usted cree que es? Mira, o sea, me hubiera gustado ver un capítulo, un párrafo, una sección sobre modernización del Estado más fuerte, ¿no? ¿Pero qué cosa en particular, por ejemplo? En que se hablara de un fortalecimiento, ponte tú, del sistema de alta dirección pública mucho más osado, ¿no? En que se hablara de una agencia de evaluación de las políticas públicas con rango constitucional. Me hubiera gustado más, pero lo que no me gusta de lo que está ahora es lo que yo digo respecto a la descentralización extrema, porque desarticula completamente la capacidad de acción del Estado en la Nos vamos a ir a una pausa, a la vuelta tenemos los minutos de confianza, incluido el de Mario Weissbrot, por cierto, después de una pausa comercial volvemos con Tolerancia Cero. Muy bien.